Bien, muy buenas tardes, estimada docente Lisbeth. Quien habla es el maestrando John William Zorrilla Urbano. En esta oportunidad tengo el honor de dirigirme ante usted a fin de cumplir con la exposición sobre la interpretación constitucional que se nos ha encomendado. Bien, para mayor énfasis, el tema que se aborda o que voy a abordar en la presente exposición es el texto de referencia del autor Rafael de Asís, quien hace mención a las teorías de Hans Kelsen y del señor Carl Schmitt, ambos grandes juristas que se conocen dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, él o el autor, como ya mencioné, que es el señor Asís, hace referencia a cada teoría que tienen ambos juristas sobre quién debería ser el guardián de la Constitución. Para esto, como nos señala, ¿no? Esto no es solo una polémica que podrá ser descrita en términos de un conflicto de legitimidades. Hay que entenderlo que esto es de distinta forma, toda vez que la forma de hacernos ver de estos dos grandes juristas es cómo es y cómo debe ser la interpretación de la Constitución. En primer orden, cuál debería ser el procedimiento y quién debería ser el que aplica el deber de interpretación de la Constitución. Bajo estos argumentos, se tiene que, para poder introducirnos un poco al texto que se nos ha dado, nos dice que la interpretación de la Constitución es clave en los estados constitucionales, toda vez de que se debe desarrollar y se debe entender claramente quién es el ente que pueda interpretar de manera adecuada y cumpliendo todos los estándares para no incurrir en arbitrariedades o en alguna contradicción normativa. Para esto hay que partir desde el histórico debate entre Hans Kelsen y el señor Carl Schmitt, teniendo también en consideración como una pregunta central, ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? Para estos efectos vamos a primero posicionar al señor Carl Smith, quien señala o quien defiende, ¿no? Que el jefe de Estado debe ser el garante de la Constitución. Esto a raíz de que un jefe de Estado no tendría un interés en particular para poder garantizar el cumplimiento de la Constitución. Asimismo, nos dice que ve la Constitución como un proyecto político cerrado. Y el señor Carl Smith también dice o defiende la posición de que rechaza a los jueces y parlamentos como garantes por ser parciales. Como dije en un inicio, ¿no? El jefe de Estado va a ser, o según la concepción del señor Carl Smith, es quien debe o quien es un garante de la Constitución toda vez de que no tiene una imparcialidad orientada a algún interés en particular, como sí lo hace ver que los jueces y el Parlamento. Es por esa razón que el señor Carl Smith tiene esta concepción de que el jefe de Estado tiene que garantizar la Constitución. Asimismo, sobre la interpretación señala de que esta interpretación constitucional es un acto político y de decisión soberana. Entonces, pasamos al siguiente planteamiento del jurista Hans Kelsen, que como se deja entrever es, como lo podríamos llamar, los estados constitucionales actuales han adoptado en mayoría, podríamos señalar, la posición del señor Hans Kelsen toda vez de que inclusive en nuestro ordenamiento jurídico peruano tenemos un tribunal constitucional, algo que él propone en su teoría. ¿Para qué? Para que éste sea el garante de la Constitución y sea el guardián de la Constitución, como en un inicio dije. Asimismo, el señor Hans Kelsen ve la Constitución como un marco abierto de procedimientos. Quiere decir que obviamente el garantista de de una constitución debe ser un tribunal constitucional constituido por juristas, toda vez de que estos juristas conocen un marco normativo para establecer procedimientos y deberes dentro de un estado constitucional. Asimismo señala de que se debe interpretar desde una perspectiva jurídica y racional, como justo lo decía, ¿no?
toda vez de que como se va a interpretar de esta forma, va a estar constituido pues el Tribunal Constitucional por personas conocedoras del derecho, a fin de que éste guarde una perspectiva jurídica y sea racional al poder interpretar dicha Constitución. Entonces, también dice que la política democrática es un proceso de compromisos renovables. Quiere decir de que, como si bien es cierto, en estos estados modernos que se tiene, el hecho de que sean los legisladores quienes propongan la constitución a través, porque obviamente se entiende de que ellos son los representantes de la población o del pueblo, como lo conocemos, es decir, de que si lo proponen, obviamente es por las necesidades que tiene dicho pueblo. En atención a ello, estas necesidades son renovables, como dice, ¿no? Son políticas que van cambiando conforme a la evolución que se viene desarrollando del ser humano, y es por eso que esta política debe ser un compromiso renovable. Es así que él tiene esa concepción. La disputa de fondo, entre ambos, hay que señalar de que no es solo un conflicto institucional, es un choque de concepciones del derecho. Entonces, hay que señalar y hay que ser precisos, ¿no? En este caso, de que si bien es cierto, ambos tienen su posición, pero también ambos respaldan dicha posición de una manera jurídica, desde una concepción del derecho, que son varias, como ya se ha visto, las concepciones naturalistas o naturalistas que se tiene, y las otras concepciones que han ido desarrollándose con el pasar del tiempo. En atención a ello, también dice, ¿no?, que Smith tiene una visión cerrada autoritaria. Él quiere decir de que amigo y enemigo es la concepción que ha utilizado, toda vez de que el ser humano desde su concepción obviamente siempre se parcializa y tiende a ver sus intereses políticos o sus intereses propios. Entonces, si el amigo o enemigo tienen distintos pareceres, obviamente no podríamos darle esta interpretación o esta tarea de interpretación constitucional como se señala, ¿no?, a un tribunal constitucional o al Parlamento, toda vez de que el Parlamento también ve desde su perspectiva. En consideración, él siempre ha dicho de que el jefe de Estado es quien debe tener este control constitucional. Al revés, también se habla, ¿no?, del señor Kelsen, que él tiene una visión más abierta, señalando de que este debe ser pluralista, institucional y procedimental. Obviamente él siempre ha sido mayormente bajo la concepción positivista, ¿no? Hay que tomar en consideración de que él es más normativo en cuanto a su posición. En este sentido es que justo exige de que sea el Tribunal Constitucional constituido por juristas quien pueda tener la interpretación correspondiente. Y es que en ambos han defendido esto desde las concepciones que ya mencioné. Por este mismo hecho es de que Kelsen, o bueno, la posición de Kelsen actualmente ha sido adoptada por muchos estados democráticos constitucionales y como ya mencioné también en nuestro estado peruano. Para proseguir, hay que tomar también en consideración el problema de la interpretación. Si bien es cierto, estamos viviendo un estado democrático, pero aún este estado democrático y constitucional tiene muchas falencias, como nos señala, ¿no?, que el interpretar es descubrir la razón o por qué se tiene que interpretar dicha normativa, o decidir, igual, como nos dice, ¿no?, la voluntad. Igual dice que uno de los problemas de la interpretación también tiene que ser sobre la interpretación cognitiva, debiendo ser esta con un significado objetivo y escéptico, atribuyendo un significado a la interpretación que se desarrolla. Asimismo, los criterios son muy literales, sistemáticos, históricos, teleológicos y o sociológicos. Quizás aún estamos abordando más en las posiciones pasadas, y es así que cuando se hace una interpretación a la Constitución, resulta pues un poco difícil para que se pueda interpretar. Asimismo, bueno, para poder mencionar, ¿no? Hay un tema
que se puede tomar desde aquí, que el señor Hans Kelsen también ha respaldado el control difuso que desarrollan los jueces, toda vez de que como un juez es conocedor del derecho, puede crear ley, como en una de las clases de usted como docente se ha podido dejar entrever. En atención a ello es que esa teoría es un poco más acertada y ajustada a la realidad a fin de la interpretación que se realiza a la Constitución. Por otro lado, hay que tomar en consideración que, bueno, Kelsen siempre ha tenido distinta posición, pero cuando existe un estado de crisis o conflictos constitucionales, a veces se adopta más la posición de Smith. ¿Por qué? Porque como ya los juristas han agotado la interpretación, quieren trasladar dicha interpretación al jefe de Estado. Pero, inclusive justo por eso es que a veces se aborda la posición del señor Carl Smith a fin de poder desarrollar esta interpretación que se tiene en la actualidad. Las particularidades que tiene la interpretación de la Constitución hay que tomar en cuenta que debe ser de alta indeterminación del lenguaje constitucional. La Constitución hay que tomar en cuenta de que, como también se hizo saber, ¿no? Contempla derechos y asimismo también deja abierto a incorporación de nuevos derechos, toda vez de que para el tema de los derechos humanos, como se tomó en consideración, estos vienen evolucionando con el pasar del tiempo y acorde a las necesidades de la persona humana y también de acuerdo a la evolución que se desarrolla. Hace muchos años no se tenía el derecho a Internet, toda vez de que el Internet ahora está globalizando y de que la información se está compilando a través de las bases de datos que se tienen en el Internet. E inclusive más adelante se tomará en consideración quizás hasta la inteligencia artificial, ¿no? De que se tenga derecho a esta inteligencia artificial. Bueno, veremos cómo se va desarrollando nuestro estado y el mundo, por así decirlo también, para poder ver la evolución de los derechos y desde ese punto se arribaría. Por otro lado, hay que tomar en cuenta de que el carácter normativo especial es una guía de argumentación, no de solución. Por eso es también una particularidad en sí de la interpretación constitucional. Asimismo, dice que las particularidades de esta interpretación orientan a un gran peso político, social y ético. Quiere decir que, como ya muchas veces lo he mencionado, atiende a estas necesidades y atiende también a un plan de trabajo de los gobernantes que desarrollan el Estado de Derecho. Asimismo, nos habla de que de algunas particularidades existe una dificultad para establecer significados únicos, toda vez de que como hay diferentes interpretaciones, no podemos establecer un significado único estandarizado. Como una pregunta o como una interrogante que se tiene, también se debe tomar en consideración de quién debe interpretar la Constitución. En esto señala de que hay un debate de imparcialidad que nos dice que debe ser el órgano judicial, pero sin embargo tiene intereses, o el órgano democrático, en este caso sería el Parlamento. Pero el autor, prácticamente ya yéndonos a una tercera concepción, que es el señor Asís, defiende una postura intermedia. Él defiende la legitimidad con democrática con límites. Quiere decir que el Parlamento también podría interpretar la Constitución, pero a través de los límites que se establecen en la Constitución y dentro del ordenamiento jurídico. El señor Rafael de Asís también contempla o señala una propuesta, el cual concluye en interpretación, o que se debe tomar en consideración una interpretación regida por teoría de los derechos humanos, como prácticamente señalé desde un inicio. Creo que toda constitución se basa más en los derechos humanos y también en procedimientos. Entonces, si nos damos cuenta, por ambas concepciones del derecho, desde del naturalista hasta el positivista, obviamente la constitución ha reunido ambas concepciones. ¿Por qué? Porque también reconoce derechos humanos y a su vez también establece procedimientos para muchos casos.
Asimismo, nos dice la propuesta de el señor Rafael de Asís, debe ser un órgano intérprete ideal vinculado al Parlamento con límites, como ya lo decía, ¿no? Pueden ser los parlamentarios, en este caso los congresistas, pero estableciendo los límites correspondientes. ¿Para qué? Para buscar un equilibrio entre derecho, política y ética. En consideración tendríamos los limitantes se aplicaría el derecho, la política, que vendría a ser para el plan de trabajo que va a desarrollar propiamente el gobernante en función, que lo pueden hacer a través de sus parlamentarios, y también estos parlamentarios atendiendo necesidades de la población, y ética, obviamente, para no buscar intereses y para ser lo más posible, por así decirlo, neutral y no buscar provecho ante la interpretación que se desarrolla. Como conclusiones, podemos tomar en consideración de que el debate Kelsen-Smith sigue vigente en contextos de crisis, como ya lo había dicho, ¿no? Normalmente cuando entramos en un conflicto de crisis de interpretación, lo que se adopta es la teoría del señor Smith. ¿Para qué? Para correr traslado o para derivar la interpretación al jefe de Estado. Entonces, también como una conclusión es la interpretación constitucional no puede desligarse de valores. En atención a ello, esta siempre tiene que ser neutral, como ya les había dicho, y tiene que obedecer también a los límites que va a establecer nuestro derecho o nuestro ordenamiento jurídico. Por último, se toma en consideración de que necesitamos órganos legítimos, responsables y justificados, como obviamente viene siendo nuestro Tribunal Constitucional, pero este debe ajustarse a un mayor control. A manera de comentario, el Tribunal Constitucional, como se ha visto también desarrollando las clases, es de que los miembros del Tribunal Constitucional son electos por el Parlamento y muchos de ellos, obviamente, son designados ante esos cargos por por temas políticos, por así señalarlos, y en consideración se toma o se debe hacer la recomendación de que estos tribunales, de que este Tribunal Constitucional tenga que ser responsable, justificado y tenga que tener legitimidad en cuanto a a su labor propia. Esa sería la exposición en cuanto a mi persona. Gracias por habernos compartido sus conocimientos, estimada docente. Conmigo y con usted será hasta una nueva oportunidad y que tenga buenas tardes. Hasta luego.